Hola, buen día. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, Caracas, Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones para que por favor mantengan sus videos y sus audios cerrados para no interferir con el conferencista. De igual manera los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, nuestra página web CIMA, movimientoespírita.org, en Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Kardeciano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que estén atentos a nuestras publicaciones y de los videos de los fines de semana. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, el Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan de diferentes países en esta mañana para nosotros lluviosa, pero que con ustedes presentes pues le imprimen una calidez y un sentimiento fraterno inigualable. Especialmente a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, les damos a todos la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía espírita en su visión kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Antes de darle paso al conferencista y dar paso a la presentación, quisiera dejarlos con un video que nos va a colocar en sintonía y muy armonizados para que el doctor Alejandro Ruiz dé inicio a su conferencia. Pudiera parecer una utopía. Todo eso lo vamos a dejar para que nuestro conferencista de hoy pues nos amplíe sobre ese tema. Y de ello trata la conferencia de hoy. Está relacionada al video que vamos a presentar. ¿Una utopía o con ese proceso de progreso, de evolución del espíritu, las sociedades llegarán allí en algún momento? Bueno, con esa vibración tan armónica, tan bella, vamos a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, un gran amigo del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, el doctor Alejandro Ruiz Díaz, de 59 años, casado, 6 hijos, médico graduado en la Universidad de Córdoba, especialista en psiquiatría desde 1992, dirigió hospitales, clínicas y fue coordinador de salud de la provincia de Santa Fe. También ocupó diferentes cargos gremiales, entre ellos secretario general de la Federación Médica de la provincia. Como espírita participa en la Sociedad Espiritismo Verdadero desde su infancia. Es director de sesiones mediúnicas, coordinador del equipo de salud. Ocupó cargos en la Confederación Espírita Panamericana, la primera vicepresidencia, acompañando a nuestro presidente, al profesor John Aizpurua. Ahora la CEPA, Asociación Espírita Internacional CEPA. Le fueron publicados trabajos en libros y revistas espíritas de varios países. Es conferencista nacional e internacional. Querido amigo, bienvenido. Lo dejamos en el uso de la palabra. Es muy grato para tenerte con nosotros, Alejandro. Es notable, no sabía que iban a pasar ese video, pero muchas veces las cosas, bueno, no sé si son coincidencias o casualidades o qué son, pero el video empieza con la Estatua de la Libertad y
y Yolanda habló de la utopía, y esas dos creo que son las dos últimas palabras que voy a pronunciar en este trabajo. Me gusta, cuando me dan la oportunidad de hablar de las posibilidades ciertas que el espiritismo nos ofrece ante los acontecimientos y las situaciones del diario vivir. Una cosmovisión diferente produce diferencias en muchos sentidos. Hoy podemos hablar de las diferencias que produce en los paradigmas relacionales. No es lo mismo entender la vida y las relaciones humanas desde el materialismo que desde el espiritualismo, y en este caso desde el espiritismo. Y en un momento donde el mundo está tan convulsionado por muchas razones, algunas razones viejas, como algunas guerras, la violencia, y algunas cosas realmente nuevas, como esta pandemia por el coronavirus, que nos convocan de modo integral a una reacción o a una vivencia, porque el mundo entero está pendiente de esta situación. En estos momentos, digo, es necesario tener claro qué cosas puede el espiritismo habilitarnos a pensar, habilitarnos a hacer, permitirnos pensar o hacer. Se necesita elaborar, a mi juicio, un estado de pacificación. Se necesita mejorar en todo lo posible las relaciones de la convivencia entre los seres humanos, y en todo caso entre los seres humanos también, y la vida general del planeta. Se necesita seguir yendo hacia eso que tanto dijimos y tanto defendemos, que es la universalidad expresada en las formas en que realmente se pueda, en todas las formas que se pueda. El hombre avanzó mucho en los últimos momentos de su historia y de su cultura hacia un acercamiento mayor entre todos los seres. Si bien aún el racismo, las injusticias sociales, la discriminación, el odio fanático existen, podemos decir que en la mayoría de los seres humanos han ido acercándose cada vez más los conceptos de igualdad, de fraternidad. Si bien no se lo visualiza tal vez en las políticas y en los hechos, tanto como en las conciencias de cada una de las personas, de los ciudadanos del mundo, es evidente que se está produciendo un avance en ese aspecto, y la sociedad va tomando conciencia cada vez más de estos valores. Por otro lado, el enorme aumento de la capacidad de conexión entre seres de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes creencias y modos de vida, han hecho que también aumente el intercambio, la relación persona a persona, y con eso la tensión entre diferentes modos de pensar y de ver la vida. Agregado a ello, y como decía recién, la naturaleza, agredida sin inteligencia por el hombre, nos muestra las tensiones propias de los desequilibrios que estamos provocando. Esto incluye a muchas personas huyendo de lugares inhabitables por la pobreza, por la falta de desarrollo, por la violencia, a otros sitios vistos como menos agresivos. Decía Pichot Rivière, un pensador argentino, que la definición del hombre pasa por la idea de la necesidad. El hombre es un ser de necesidades, decía. Y nosotros sabemos que sí, que tenemos necesidades, pero también sabemos que tenemos algunas reales y otras ficticias. Reales en relación a los límites que la materia impone a nuestro cuerpo y las ansias y necesidades de progreso de nuestro espíritu. Ficticias en relación a tantas cosas que sentimos necesitar y que solo son el resultado de la acción sobre nosotros de los medios de comunicación, el marketing, la moda.
también podemos decir que por nuestro grado de cultura, de instrucción, por los valores con los que vemos la vida y a los demás, hay necesidades que son percibidas, necesidades conscientes del ser y otras que no lo son tanto, y que solamente algunas situaciones críticas, algunas situaciones conflictivas de la vida nos hacen tomar conciencia de ellas. En el día de hoy quería analizar esta temática, sobre todo basándome en dos aspectos: el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, los espacios y los tiempos, son temas muy importantes. Los seres necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestro lugar, y de muchas maneras luchamos por él. El lugar que necesitamos requiere a veces de una adecuada instrucción y la buscamos. Necesitamos dinero para movernos, necesitamos lograr hechos que lleven a un sentimiento de realización de los objetivos personales. Necesitamos espacios como un lugar social, un lugar donde nuestros deseos y proyectos puedan ser realidades. Y se producen choques entre nosotros. Hay gente que percibe, nosotros percibimos a veces, que no hay espacio para todos, o que los mejores lugares deben ser conseguidos tras una dura lucha y deben ser urgentemente conseguidos antes que sean propiedad de otros. Y aparece aquí el concepto del espacio propio, el gran lugar, lo mío. El ser humano necesita sentir que posee, que tiene a disposición un espacio para él, un lugar en el mundo. Y ese espacio tiene que ver con muchas cosas. A veces tiene que ver con una superficie física. Una superficie física. De pronto nosotros sabemos que nuestros propios cuerpos no terminan en nuestra piel. Nuestro espacio personal es un poco más grande que nuestro propio cuerpo. Si alguien penetra muy cerca de nosotros en ese espacio, aunque no nos toque, nos sentimos invadidos. Y el otro también tiene ese espacio personal. Por eso las relaciones sociales, las distancias sociales son de 1 metro y algo. La gente no conversa, si no tiene intimidad con el otro, no conversa a 10 centímetros de distancia. Necesitamos un espacio personal no solo real, sino también simbólico, un espacio donde organizarnos en nuestras cosas en este mundo. Recuerdo en la experiencia de trabajar con 40.000 evacuados en la inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2003. Algunos centros de evacuados tenían tabiques que separaban familias o grupos unos de otros. En algunos podían colgarse cortinas desde alambres que delimitaban lugares para cada familia o para cada grupo. Pero en algunos lugares era imposible hacer eso. Fue necesario que alguien se diera cuenta de lo simbólico que era para que lo resolviéramos con una situación que parece casi graciosa, pero fue así y sirvió. Un trozo de tiza y marcar en el suelo, alrededor de los pocos bienes que la familia había rescatado, un cuadrado y decirle, este es tu lugar aquí. Y un cuadrado de tiza para el vecino y para el otro y para el otro. No importaba que se vieran, no importaba que no hubiera pared, no importaba que no hubiera una cortina, pero cada uno se sentía ya otra vez en dominio de una parcela, de un lugar propio. Allí pudieron empezar a recomponer sus situaciones, superar el dolor, enfrentar la adversidad, unirse como familia y empezar otra vez la reconstrucción. También tiene que ver con un ámbito de acción y de influencia. Nuestro lugar, tiene que ver con qué cosas hacemos, nuestro lugar en la sociedad, qué cosas hacemos en relación con los otros,
si hacemos deporte, si trabajamos en política, si tenemos un grupo de arte, si estudiamos. Algunos necesitan pocos de estos espacios y algunos necesitan muchos. No somos todos iguales. Algunos viven del trabajo a la casa, otros tienen múltiples actividades y el no tenerlas los afecta mucho. Fíjense lo que está pasando, y otra vez vuelvo a la pandemia. Hay personas que se sienten cómodas en su soledad obligada y otras que se sienten desesperadas por no poder interaccionar piel a piel. Tenemos también lo que podríamos llamar un espacio de lucha por las ideas. Todos nosotros tenemos una visión de las cosas, tenemos una percepción, tenemos ideas que nos ayudan a entender y a ubicarnos en el tiempo y en el mundo en el que vivimos. Y queremos estar seguros de ellas, y las confrontamos con las de los demás, y las chequeamos frente a las distintas situaciones para saber si nos sirven, si nos contienen. Hay personas muy pragmáticas que no necesitan puntualizar tanto esto. Hay otras para las cuales esto es un fundamento principal de su ubicación en la vida y en la sociedad. Y también está el tema del lugar, desde aquellos que necesitan que sus ideas sean impuestas, mientras que otros se conforman con que esas ideas les sirvan a cada uno. Los primeros trabajan, combaten, entran en conflicto, luchan con otras ideas, con otras personas que tienen otras ideas, en un intento de buscar una mayor homogeneidad a su alrededor, sentirse que viven en un mundo donde los que están cerca también piensan como él. Necesitamos algunos tener la sensación de que nuestro lugar físico, nuestro lugar de acción, nuestro lugar de ideas, es un ambiente muy amplio para sentirnos realmente contenidos y más tranquilos. También podemos decir que todos tenemos una propia idea del nosotros, una sensación, una percepción de dónde tengo que estar por ser quien soy, dónde tengo que hacer por ser quien soy y cómo soy. Me siento necesitado por un lado y obligado por otro lado a tener una presencia en la acción, en el pensamiento, en el hacer, relacionado con el rol que nos adjudicamos dentro de nuestra relación con los demás o nuestros proyectos. Por último, un tema que no deja de importarme nunca, que me parece enormemente importante y que se relaciona con una vivencia que me emociona, y que es la idea del espacio propio y el espacio común. El espacio de cada uno es todo eso que definimos recién, un lugar, un rol, una idea, una relación con los otros, un rol propio frente a la acción. Y el espacio común, el espacio de intersección obligada y necesaria de los seres. Hay un espacio común de ideas que menos rígidos seamos, que más flexibles seamos, que más capaces seamos de incorporar la diferencia y enriquecernos, va a ser cada vez más amplio y productivo. Pero también hay un espacio de terreno, hay un espacio que se llama el espacio de lo público, el espacio donde en todas ciudades, en todos países, en todos pueblitos, existe eso que es de todos, y que también debe importarnos el espacio de todos en la cultura, en las ideas, y debe importarnos, y debemos darle mucha importancia al espacio propio, al espacio común, al espacio público. En una asamblea popular, donde los vecinos trabajaban con un grupo de personas, las necesidades que tenían, y alguien hablaba del agua, y alguien hablaba del gas, y alguien hablaba de la electricidad, y alguien hablaba de la seguridad. Una niña de 10 años expresó esto que quedó como una línea de pensamiento para muchas personas. Debemos
darle importancia y defender lo público, porque para algunos lo público es lo único que tenemos. Fíjense cómo nos lleva a la sensibilidad de ponernos en el lugar del otro y fijarnos cómo las grandes diferencias de las condiciones de vida de las personas pueden hacer que no veamos estas situaciones. Cuando no nos preocupe tanto lo público, lo de los demás, lo común, tenemos que pensar que este tipo de cosas y de necesidades nos están quedando afuera. Y decía que sería bueno hablar de los espacios, pero también hablar de los tiempos. El tiempo de cada uno, el tiempo propio, es importante. El tiempo propio. Todos tenemos una diferente percepción del tiempo. Por ejemplo, tenemos una diferente percepción de cuánto dura la vida. Para algunos la vida dura lo que dura una vida material. Y sabemos que a algunos la vida material les dura casi 100 años y otros viven algunos meses. Para otros, para nosotros, la duración de la existencia, la duración de la vida con mayúscula, incorpora este lapso de vida material, pero lo rodea de preexistencia y de sobreexistencia, de sobrevivencia, y nos da una percepción de la duración de la vida de otra manera. A su vez, esta percepción cambia cuando tenemos 10 años y cuando tenemos 50. A los 10 años nos parece que somos eternos e inmortales, y cuando somos mayores empezamos a darnos cuenta de que no es así, y cuando somos aún más mayores decimos qué rápido que pasa esta experiencia de vida material. Pero también somos diferentes en el sentido interno que tenemos de las urgencias. Hay personas que en relación a cada cosa que les pasa en la vida sienten que están enfrentando una situación de urgencia, mientras que otros pueden mantener una actitud serena, una actitud de naturalidad frente a los hechos. Si somos conscientes o no de nuestra trascendencia espiritual, se ve aquí se ve. Si valoramos demasiado ciertas cuestiones materiales, los tiempos para lograrlas se harán largos. Si valoramos demasiado ciertos inconvenientes o dolores que enfrentamos, los tiempos para superarlos se harán interminables. Si nos ponemos a pensar en aquellas cosas que son nuestro disfrute, nuestra alegría, los tiempos para transcurrirlos parecerán cortos. Y así algunos andamos ansiosos y otros serenos por la vida. Y esta visión de la situación de trascendencia o no tiene mucho que ver con todo esto. Hay situaciones que no es una cuestión de percepción, sino que sabemos que hay cuestiones en la vida material que tienen límites de tiempo. Es cierto que nosotros no sabemos cuánto tiempo material vivimos, pero sí sabemos que hay etapas que se diferencian de otras levemente y hay otras que se diferencian muy contundentemente. Para muestra basta un botón, dice el dicho. Puedo trabajar mi relación con mis padres y puedo trabajar mi relación frente a ellos en cuanto al cariño, a la expresión, a los puntos tirantes, a las crisis, a las situaciones conflictivas, pero puedo hacerlo mientras están encarnados. Cuando desencarnan, ya la relación pasa a otra forma, ya la situación toma otro cariz, ya es de otra manera. Puedo vivir mi juventud mientras la tengo y luego ya no. Lo que hice cuando fui joven ya está hecho y lo que no hice se hará la próxima. Pero hay situaciones que marcan límites y esa percepción de los límites también nos genera cosas que a veces son la raíz de mucha angustia o de mucha ansiedad, de mucha desesperación. Y aquí también me gusta hablar del tiempo de los otros.
no solamente del espacio de los otros, el espacio común, el tiempo de los otros. Hay un tiempo común a todos. Hoy podríamos decir el tiempo de pandemia, aunque todos sabemos que cada uno lo vive de forma distinta. Podemos decir que la humanidad está, por la fuerza de los acontecimientos pasados y los efectos en el tiempo presente, empezando a entrar en la conciencia de la necesidad de un tiempo común de la solidaridad. Porque estoy convencido de que esta etapa del planeta nos va a obligar al desarrollo de la conciencia solidaria o hará que todo sea rápidamente más difícil. El tiempo de los otros tiene que ver con ese tiempo común, pero también con el tiempo propio de cada uno de esos otros, el tiempo propio de cada uno de esos prójimos. Ellos también tienen sus tiempos propios y son distintos de los míos, porque tienen otra percepción del tiempo, del espacio, de la vida, porque tienen otro lugar que se han ganado o que no pudieron conseguir, porque se sienten urgidos ante situaciones propias que yo no estoy viviendo. Ese tiempo de los otros me pide empatía, ponerme en el lugar de ellos, entender y comprender eso que les pasa. Todos tenemos una historia diferente, todos tenemos una disposición y una postura diferente en cada momento. No podemos sentir las mismas urgencias, no podemos sentir las mismas sensaciones frente al tiempo que pasa. Aquí la influencia de la materia también se hace sentir. El tiempo es un hecho de la materia. El cansancio, la enfermedad, la edad que avanza o la distancia que tenemos frente a las dificultades que nos genera el conseguir las cosas que necesitamos, tienen influencia en estas percepciones y tienen influencia en nosotros. Esto del espacio y del tiempo podemos analizarlo desde una mirada micro, en cada grupito pequeño, en cada familia, en cada grupo conviviente. Podemos ver cómo son los tiempos del padre, de la madre, del hijo, del hermano, uno que está enfermo, el otro que está frente a un examen, el otro que está creciendo en su carrera, pero también podemos hacer un análisis muy macroscópico, elevando nuestra mirada en ese espacio y en ese tiempo, abarcando la mirada sobre todo el planeta, sobre la humanidad y la historia de la humanidad, y entender y posicionarnos de otra manera, también sabiendo que somos partícipes y protagonistas del pasado histórico de esa humanidad y lo seremos del futuro de alguna manera. Esa mirada nos va a colocar en una posición que nos va a dar capacidades de comprensión y de poder sostenernos frente a las dificultades de la existencia sin sentir demasiado el peso de la urgencia material. Esa urgencia material que decía es madre de la ansiedad, es madre de la angustia, la desesperación con la que se intenta a veces resolver cuestiones y facilita por fin la violencia. Por otro lado, y esto lo expreso firmemente, porque sé que hay personas que no piensan igual y quiero dejar mi idea firme en este aspecto, no existen morales materiales y morales espirituales. No existen morales filosóficas y otras morales distintas para la política o para el comercio o el trabajo. Que imbuidos de los problemas concretos de la vida material nos sea difícil sostener nuestra conducta adecuadamente dentro de lo que nuestra visión ética nos marca, es cierto, pero obedece a un problema propio, a un tema que no hemos sabido resolver. Entender la falta de coherencia de los seres humanos entre lo que alcanza a pensar y empieza a comprender y su conducta como un hecho humano, natural, está. Pero eso no significa justificarlos y menos aún postular que el paso por la vida material nos libera
de ciertas exigencias. Solo se trata de capacidades que alguna vez llegaremos a lograr, la de ser más coherentes entre lo que empezamos a comprender intelectualmente y lo que llegamos a transformar en conducta coherente con lo que pensamos. Esto lo marco aquí porque tiene mucho que ver con el concepto de tiempo, las urgencias de la vida, los problemas con fecha fija y plazo de terminación, a veces nos hacen titubear, nos hacen dudar y hacemos cosas que no hubiéramos hecho si no nos hubiéramos distanciado de ese pensamiento trascendente, de ese pensamiento macro. En resumen, pensamientos y sentimientos de paz o de urgencias que vamos a tener nos van a condicionar. El sentido de la igualdad, la noción de la igualdad junto a la de la diversidad, necesitamos sostener. Somos iguales en derechos, somos diversos en la individualidad. Hay visiones de la vida demasiado estrechamente firmes, rígidas, estructuradas, que generan en el ser miedo al cambio, miedo a lo diferente, tendencia a agredir instintivamente aquello que no comprende como lo suyo o que lo ve distinto porque la visión de ese otro lo incomoda ante su visión de poca flexibilidad. La visión espírita de la existencia de esta vida material como parte de la evolución, la visión espírita de la comprensión de las razones de la diversidad como algo natural y enriquecedor, es lo que nos permite a nosotros posicionarnos en un tiempo amplio y en un espacio amplio. Todos tenemos, merecemos, necesitamos, defendemos el derecho a un lugar, a querer mejorarlo, a avanzar, a subir, a llegar, como se quiera decir. Pero nuestro prójimo también. En el cruce, en el encuentro o en el choque de esas sensaciones, deseos, búsquedas, urgencias, se dará el conflicto. Lo diferente y la aceptación o no. En la valoración de nuestra situación, en la valoración de la del otro, en la visión más amplia o no de los tiempos, estará centrada muchas veces la calidad y el estilo, el tipo o fuerza que tomará el conflicto. Mientras más amplias sean nuestras miradas, más posibilidades habrá de resolverlos de manera pacífica, dialogada, en el encuentro, en la búsqueda provechosa. Pero no solo nuestra cosmovisión, esa que no admite cielos e infiernos, que no admite demonios eternos o castigos, esa cosmovisión que no ve a la muerte física más que como un paso a otra etapa, que no percibe que el tiempo físico es el único disponible. No solo esa cosmovisión, sino los valores que podamos poner en prioridad y en juego darán forma a nuestro modo y capacidad de resolver los conflictos. Valoramos mucho el tener razón, la preeminencia de nuestros criterios, y pretendemos a veces formatear al prójimo y a nuestro entorno de esa manera. El tener razón nos permite percibir que estamos en el camino correcto, que estamos bien, que vamos bien, y aquello que combate contra nuestra idea, aquello que nos cuestiona, que nos interpela, nos hace poner inseguros y nos defendemos agresivamente. Cuando vayamos avanzando veremos que el tener razón es solamente un chequeo de circunstancias desde lo intelectual, pero la capacidad de generar armonía, en la evolución y en la convivencia, haciendo de las diferencias algo enriquecedor, donde sumamos simplemente nuestro aporte, eso es, para mí, una clara expresión de la comprensión del amor. Estamos asistiendo todos los días al conflicto de poder, lleno de maniobras arteras, de deshonestidad, de traiciones. Hay otra forma. Primero tiene que ver con ver y vivenciar la vida y sus situaciones de una altura mayor,
Luego tiene que ver con entender nuestra realidad intelectual y dominar las urgencias que no se apoyen en valores trascendentes o valores que consideremos positivos. Pasa por darle al otro desde nuestro lugar ese mismo trato, ver su lucha, ver sus ansias, sus deseos. Por fin, no perder de vista que esos valores trascendentes deben primar a la hora de la resolución de conflictos. Algo así como que un buen porqué y un buen para qué debiera poderse realizar desde un buen cómo. No se puede obviar aquí el tema de la libertad y el respeto a los derechos del otro. En la comprensión de los tiempos y los espacios de los demás, tan importantes como los propios, debe también entenderse la necesidad de no confundir en la práctica cuidado o solidaridad con el cercenamiento de las libertades. Una cosa es te cuido, te ayudo, y otra cosa es te domino, te manejo, te quito tu libertad. El respeto a los procesos individuales y colectivos debe acompañar a las posturas solidarias y comprometidas con el prójimo. So pena de terminar siendo, si no, simples excusas para la imposición y el dominio del semejante, cosa que ya la historia de la humanidad ha repetido muchas veces. Ilustrar, apoyar, acompañar, sumar, pero en el respeto al otro. El conflicto es bueno. No hace crisis quien quiere, sino quien puede, decimos los psiquiatras. Y el que puede hacer crisis es porque se puede interpelar y puede madurar y crecer. Conflicto solo significa intersección de miradas, intersección de intereses, pero su resolución no debe pasar por urgencias innecesarias o por métodos antiéticos. La resolución, el estilo de la misma también debe ser parte del proceso de la evolución. Guerra o violencia que impone y no enseña, frente a la lucha constante y firme desde la paz que siempre deja residuos. Este trabajo pretende ser un llamamiento a dar valor y entendimiento a la potencialidad enorme que tienen las ideas espíritas como fuente de fuerzas, como fuente de seguridad y como fuente de posturas en pro de la resolución pacífica de los conflictos. Algo que en todas las expresiones de la cepa, desde toda su historia, siempre se ha bregado, se ha machacado, se ha marcado. El espiritismo tiene, como hemos visto, una enorme cantidad de potencias, de razones, para que no sintamos las urgencias ni del espacio ni del tiempo. Es nuestro trabajo aprender a vivir la vida material, no como si fuéramos desencarnados, pero sí aprender a vivir la vida material atravesándola en sus dificultades naturales, que son aquellas que nos van a servir de experiencia y de generación de nuestra sabiduría espiritual, atravesándola sin perder, dentro de lo posible, una visión trascendente en el espacio y en el tiempo, que creo que es el gran legado práctico que el espiritismo nos da en un camino hacia el no juzgamiento, hacia la inclusión, hacia la no discriminación, en fin, hacia la fraternidad universal. Espero haya servido mi aporte y les doy muchas gracias por haberme invitado. Excelente, Alejandro. Más reflexiva imposible. Vamos a dejar a que te hagan las preguntas por el chat. Le agradecemos una por una y agradecemos tu presencia con nosotros, Alejandro. Muchas gracias. Y tengo una pregunta ya por aquí, de Ernesto Marín. Un momento. ¿Podría
repasarme la diferencia entre crisis y conflicto. El conflicto es una intersección de intereses, es un choque de dos realidades, de dos opiniones. Es una cosa tan sencilla como rozarnos en la calle o pelear por un puesto de trabajo o discutir por un tema. A la crisis la siento como una situación de elaboración de preguntas que internamente coexisten y van sumando potencia y que tienen en su resolución la posibilidad de una síntesis que genere aprendizaje. Una pregunta de Conchita Delgado. Alejandro, me interesa saber cómo practicar la coherencia. A nosotros los seres encarnados nos rodean facilitaciones y limitaciones. Debemos tender a las utopías de la universalidad, debemos tender a la fraternidad universal, al amor universal. Pero también debemos conocer nuestros límites, por eso el espiritismo nos invita al autoconocimiento. Saber nuestras posibilidades, saber nuestras debilidades. Nosotros tenemos que tratar de poder generar lo mejor que podamos, sin por eso exigirnos la perfección. Exigirnos más de lo que está a nuestro alcance es quizás una forma del orgullo. No es una competencia hacia afuera con los demás, es simplemente un paso de superación personal. Uno comprende desde el intelecto, o sea, entiende desde el intelecto, va a veces, captando intuitivamente las situaciones, después le puede dar un sostén racional, pero hasta que eso impacta en el corazón del ser, se hace necesario y se traduce en la acción, es todo un proceso. Por eso dicen que el verdadero saber es el que transforma la conducta. El saber del conferencista que habla de una manera y vive de otra es simplemente un saber reflejado. La búsqueda de la coherencia debe ser constante, pero no debe ser un hecho de violencia hacia nosotros, donde cada vez que nos vemos incoherentes, nos acusemos, nos presionemos, nos sintamos demasiado mal. Es una búsqueda que cada vez nos irá saliendo un poquito mejor. Una pregunta de Rocío Ferrón. Alejandro, ¿puede ser que no sepamos llevar el espiritismo en la vida real? Es decir, en el día a día. Gracias. El espiritismo no es una cosa que nosotros llevamos. El espiritismo es filosofía, es ciencia y tiene consecuencias éticas. La capacidad de cada uno de entenderlo, más profunda o menos profunda, diferente a otros, puede generar conceptos distintos en nosotros y puede generar que frente a ciertas situaciones nuestra idea de lo que está bien, de lo que es adecuado, pueda variar. La vida material con sus urgencias y sus cosas muy concretas nos engaña permanentemente y nos hace difícil sostener siempre una mirada alta y trascendente. Por eso digo que debemos respetar los límites de la vida material, valorarlos y transcurrirlos de la mejor manera que podamos. Pero el trabajo siempre es que aquella cosa que sepamos está bien, nos encuentre inclinados naturalmente a ella. Inclinarse naturalmente al bien que uno comprende, pero entender que podemos comprender las formas de distinta manera y que con buena intención, igualmente, dos personas pueden reaccionar diferente frente a eso. No hay un espiritismo ya escrito que entender, sino que es una actitud, es una generación de cada vez más profundos conocimientos en relación a los demás y a nuestro interior. Y eso nos va interpelando a actuar de manera tal que sabemos o entendemos que está bien, sabiendo que en otro momento lo entenderemos aún mejor. Una pregunta de Chiquita. ¿La moral es una sola para todos? La moral es un cúmulo de ideas, es un cúmulo de
de derechos, es un cúmulo de obligaciones, de responsabilidades. La moral tiene que ver con una construcción que se realiza desde una capacidad X que cada uno tiene. La mayor percepción, la mayor fineza, la mayor profundidad con que un ser pueda entender la vida y el derecho del otro, y entenderse a sí mismo, y entender las dificultades de la vida, van a hacer que tenga una visión más fina o menos fina, más profunda o menos profunda, de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros podríamos decir que quizás haya algo que sea absolutamente o absoluto, pero seguramente en nuestro nivel nosotros tenemos relatividades en relación a cada uno de nuestros niveles evolutivos. Quizá la única cosa absoluta que yo pudiera decir que entiendo es la existencia de Dios, pero no puedo definirlo ni comprenderlo. Todo lo demás se me hace un camino hacia. Por lo tanto, la moral, entiendo, es el resultado de nuestra comprensión de las leyes de Dios, que son leyes de amor, y de las necesidades y derechos nuestros y de los demás. Una pregunta de Vicente Ríos. ¿Qué consejos puedes darles a aquellos que viven en sociedades autoritarias y arbitrarias por parte de los gobernantes? Gracias. El compromiso que implica no creer que esas situaciones son provocadas por otros y que deben ser solucionadas por otros. De alguna manera todos permitimos esas cosas y todos tenemos algunas cosas que hacer para superarlas. El compromiso. Dominar el sentimiento, porque nos da bronca, nos enoja, nos pone violentos, y esos elementos suman en la realidad ambiental de cada grupo social y terminan a veces produciendo hechos que no son los mejores. Si nosotros producimos sentimientos de violencia, sentimientos de odio, aquellos que son mejores en el manejo de esos sentimientos son los que van a ganar con eso. Sentir pacificación, sentir amor al prójimo y sentir que de alguna manera desde cada uno de los lugares todos debemos resistir. Porque si algo nos enseña el espiritismo es que el tiempo es largo, que el espacio es ancho, pero no nos dice, suframos aquí porque seremos felices luego en el mundo espiritual. Nos dice, hagamos las cosas de la mejor manera posible para que seamos cada vez más justos, para que seamos cada vez más felices, para que seamos cada vez más libres en este plano. Hay momentos en que enfrentamos situaciones que nos parecen durísimas y muy difíciles de solucionar. Pero si cada uno de los corazones y cada una de las mentes piensa, siente, desea, se preocupa por la unión, por la justicia, por la solidaridad, todo eso en algún momento uno tiene que pensar que va a producir también las condiciones del cambio. Hay que tener fe, hay que luchar y no enredarse en las urgencias, pero sí comprometerse. Aquí tienes una pregunta de Alcione, Alejandro. Me gustaría saber su opinión, ya que el espiritismo nos da tantos subsidios para nuestro perfeccionamiento. ¿Tú no crees que muchos espíritas se acomodan en esta situación solo preocupándose de sí mismos y no actuando en toda la comunidad como una forma más activa? Yo creo que no solo los espíritas, yo creo que todas las personas siempre podemos hacer algo más. No creo que haya alguien que esté haciendo absolutamente todo, aunque sé que hay personas que hacen muchísimo y otras que no hacen tanto. Me parece que hay mucho hablado y mucho escrito, no solo en el espiritismo, sino en la historia humana. Aquellas personas que tienen condiciones de vida material más suaves, más acomodadas, que sufren menos el hambre, la sed, el frío, las enfermedades, que pueden proveerse de mejores estados de vida, suelen tener, por una cuestión casi mecánica o casi psicológica, más dificultades para percibir en el otro lo que a ellos no les está pasando, digamos, ¿no es cierto? Pero tampoco es una cuestión de clase o una cuestión de que aquellos que están peor son aquellos que mejor son aquellos que menos dan. También hay gente que no tiene mucho
no tiene grandes comodidades y eso lo lleva al resentimiento y a pensar solamente en solucionar sus propios problemas. Quiero decir que de una manera o de la otra, la falta de sensibilidad, la falta de amor al prójimo, la falta de una adecuada valoración de la evolución y de las necesidades de los demás o de las necesidades del ser en esa evolución, hacen que a veces nos centremos demasiado en proveer soluciones hacia nosotros y no hacia los otros. Ojo que también eso hay que ver que tiene su valor. Hay personas que viven vidas tan supuestamente comprometidas con los demás que no atienden ni mínimamente a los suyos. Entonces, todas las exageraciones son equivocadas. Yo creo que el espiritismo no es revolucionario tanto como es subversivo. El espiritismo vino a patear el tablero en 1857 en relación a un montón de situaciones que la sociedad tenía establecidas, y el espiritismo puso un valiente parate y un valiente no, y un valiente un posicionamiento diferente. Lo que sí es que, bueno, para algunos eso es así, para otros no es tanto, y entonces se producen diferencias de percepción. No, no tenemos que, digamos, salir a la revolución, pero sí tenemos que ver que debiéramos vivir en una especie de micro-revolución constante, de no dejarnos ganar por la falta de compromiso o por la falta de visión hacia afuera, ya que creo que la generosidad es una de las caras prácticas más visibles del amor, ¿no? Felicitaciones. Hasta la próxima, entonces. Nos esperamos el próximo domingo con el doctor Ademar Choro de los Reyes. La conferencia, la reencarnación concebida como un modelo para la autonomía. Hasta luego, queridos amigos.